La de esta noche les ha sido ofrecida por Fino Quinta, de Bodegas Osborne. Es ideal subir en este avión para jugar a volar. Es ideal viajar en este tren hacia adelante y hacia atrás. Es ideal bombero conductor en autochoque. Ideal bebé, vehículos ideales para tu bebé. Es ideal. Shining bright above you, birds singing in the sycamore tree. Colonia Esparta. Tú eres mi hombre. Cada año, al llegar la Navidad, llega también toda una tradición de exquisito sabor, los turrones y mazapanes de la Viuda. Desde su moderna fábrica de Sonseca, en Toledo, de la Viuda lleva a toda España productos de la mayor calidad. Uniendo la experiencia con la alta tecnología, de la Viuda se ha convertido en una gran marca de turrones, mazapanes y chocolates. Una gran marca que cuida al máximo la calidad de todas y cada una de sus materias primas. Este riguroso control de calidad se realiza durante todo el proceso de producción hasta llegar al producto ya elaborado. Con ello, De la Viuda garantiza que todos sus productos tienen calidad suprema, la máxima calidad que se puede obtener para satisfacer por completo las necesidades del consumidor. Con la marca De la Viuda se elaboran hasta 54 productos diferentes. Así, junto a los tradicionales turrones duro y blando, se ofrecen delicias como el praliné, un turrón especialmente sabroso, ya que se elabora con el cacao seleccionado que De la Viuda emplea en sus exquisitos chocolates. Esta búsqueda de nuevos sabores y presentaciones ha llevado a nuestro Centro de Investigación y Desarrollo a presentar las porciones de la Viuda, una nueva forma de disfrutar de todo el sabor del turrón trocito a trocito. Como puede ver, De la Viuda es una gran organización que trabaja para que usted disfrute del auténtico placer que solo la más alta calidad puede proporcionarle. Esperamos que para usted De la Viuda signifique también uno de los momentos más dulces del año. Señores, buenas noches. Estas son las noticias más destacadas del día. El presidente González considera que la última reunión comunitaria de Roma es el paso más importante que ha dado Europa en los últimos 30 años, que este es un momento de gran trascendencia, que el desafío no es ajeno a España y que va a exigir un enorme esfuerzo interno en nuestro país. Ideas expuestas en la sesión informativa celebrada hoy en el Congreso. La oposición ha matizado en el debate su apoyo al proceso europeo. No habrá reducción de penas para los terroristas y narcotraficantes. El Gobierno se ha comprometido hoy en el Congreso a introducir reformas en el Código Penal para que terroristas y narcotraficantes cumplan íntegramente sus condenas. El PP, satisfecho, ha retirado una proposición de ley en este sentido. Para oír decir a Bush que hay que cumplir las resoluciones de la ONU, más vale no ir a Washington. Con estas palabras ha rechazado hoy Saddam Hussein el diálogo de su ministro de Exteriores con Bush. No hay en estos momentos ninguna perspectiva de diálogo ni de solución negociada al conflicto. Fabio Ochoa Vázquez, uno de los jefes del narcotráfico colombiano, se ha entregado hoy a las autoridades. Ayer mismo el gobierno colombiano anunció la reducción de penas y la anulación de la extradición para aquellos narcos que se entreguen y confiesen. El primero ha sido Fabio Ochoa. Y después, en punto de vista, las carreteras, las autovías, el Plan Nacional de Carreteras. Entre ayer y hoy entraron en servicio otros 100 kilómetros de autovías que suponen, según las cifras del MOPU, casi 20.000 millones de pesetas de inversión. Sobre la marcha del plan hablaremos hoy en punto de vista con el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz de Cosculluela.
Con él hablaremos también sobre la construcción de nuevas autopistas de peaje y sobre los accidentes en los edificios construidos con vigas de cemento aluminoso. Sáenz Cosculluela en el estudio de Diario Noche. La Comunidad Europea se está convirtiendo en el núcleo más firme de lo que puede ser la construcción de esa nueva arquitectura europea y, por tanto, en el núcleo sobre el que recaen el mayor número de responsabilidades. Por tanto, estamos en esta nueva dimensión de la vida política comunitaria en un momento que podría calificar, sin poner mucho énfasis, en un momento trascendental. Ya lo han oído, el presidente del Gobierno, Felipe González, ha definido como trascendente el momento actual de la Comunidad Europea. Lo ha dicho esta tarde durante su intervención en el Pleno del Congreso para informar sobre la reciente cumbre de Roma. González ha advertido que este desafío europeo exigirá un esfuerzo a nuestro país. Naturalmente, debo añadir que ese desafío comunitario no es para nosotros algo ajeno, ni es mucho menos un concepto abstracto. Es un desafío que naturalmente exigirá un enorme esfuerzo para nuestro país desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de su participación con los demás en esa construcción europea. Para Felipe González, la reunión comunitaria de Roma es el paso más importante que ha dado Europa en los últimos 30 años. Ha dicho también que los procesos de unidad económica y política deberían ratificarse antes del 92. En su intervención ha defendido la Europa de una y para los ciudadanos y ha hecho hincapié en el concepto de solidaridad para construir esa nueva Europa. En torno a la crisis del Golfo, González se ha confesado más optimista que hace 20 días. Ha dicho además que la conferencia de paz sobre Oriente Medio deberá celebrarse, pero en su momento. En su respuesta, González, la oposición ha dado su respaldo a la cumbre de Roma, pero con matices. José María Aznar, líder del PP, ha dicho que las conclusiones de esa cumbre han sido satisfactorias, pero que no le tranquiliza ni la preparación de nuestro país ni la disposición de nuestro gobierno, afectado, dice, por la parálisis. La conclusión final es la imagen de un gobierno que yo no sé si está dividido o no, pero que desde luego sí ofrece todos los síntomas y el diagnóstico de una gran parálisis. Para Julio Anguita, de Izquierda Unida, la Europa que se perfila está lejos de los trabajadores, de la paz y de los bloques militares. También criticó Anguita la falta de audacia de la cumbre de Roma para afrontar el conflicto del Golfo. Suárez ha tenido este calificativo para la cumbre de Roma, histórica, ha llamado el líder del CDS a esa reunión. Ha pedido también una mejora de infraestructuras para hacer una España más competitiva. Y otra petición, en el discurso de Miquel Roca del Grupo Catalán, crear una Europa sensible a las ideas regionales. Una idea que ha estado presente también en las intervenciones del representante vasco, Iñaki Anasagasti, y del Grupo Mixto. Finalmente, Felipe González respondió a algunas críticas y señaló que España no puede avanzar al mismo ritmo que otros países comunitarios porque ha tenido un menor desarrollo. El presidente del Gobierno terminó con una llamada al consenso para los temas comunitarios. Reitero la invitación a constituir el mayor grado de consenso sobre procesos de diálogo que pueden dar lugar a concertaciones concretas y, por consiguiente, a posiciones comunes. Muchas gracias. Los terroristas y narcotraficantes cumplirán íntegramente su condena. El ministro de Justicia, Enrique Múgica, aseguró esta tarde en el Pleno del Congreso que el Ejecutivo adoptará las medidas legales para ello en la reforma global del Código Penal que entrará en el Parlamento probablemente a principios de año. Y asimismo puedo garantizar a su señoría y a todos ustedes que hasta que haya sido aprobado el nuevo Código Penal, el Gobierno adoptará las medidas necesarias y suficientes para que la legislación se aplique con la orientación a la que me acabo de referir. El ministro hizo estas declaraciones tras la presentación de una proposición de ley por parte del Partido Popular. En ella se pedía la reforma urgente y parcial del Código Penal para que terroristas y narcotraficantes cumplan en su totalidad las condenas que les hayan sido impuestas. El portavoz del PP, Rodrigo Rato, ahí lo tienen, al escuchar las palabras del ministro, aceptó el compromiso del Gobierno y retiró la proposición de ley. El Pleno del Congreso terminó con el rechazo de la reprobación que había presentado el Grupo Popular contra el ministro de Economía, Carlos Solchaga, y contra el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell. Ahí tienen a Solchaga al terminar.
Las reprobaciones a Solchaga y a Borrell tenían como justificación, según el PP, la incapacidad para abordar la reforma fiscal y los errores de la revisión catastral. El Partido Popular y la Unión Valenciana fueron los dos únicos grupos parlamentarios que votaron a favor de estas reprobaciones antes de terminar el pleno. Imágenes que ven. Ha sido detenido y puesto a disposición judicial el cartero que se apropió de 2 paquetes, uno de los cuales resultó ser un artefacto explosivo. Miguel Rivas García confesó el delito ante la policía después de que el paquete bomba hiciera explosión cuando su esposa lo abría en su casa. Los hechos ocurrieron en este edificio del madrileño barrio de Vallecas. El paquete bomba, que contenía cierta cantidad de amosal, causó heridas graves a Concepción González Álvarez, ya fuera de peligro. El explosivo había sido colocado en un ejemplar del libro de Ford Madox Ford titulado El buen soldado. Iba dirigido contra una empresa española de servicios cuyo nombre no ha sido facilitado. Nadie ha asumido todavía el envío del paquete bomba. Han sido condenados a un total de 1.750 años de cárcel los autores de este atentado en el que murieron 5 guardias civiles. El atentado ocurrió en la madrileña calle de Juan Bravo, año 1986, y los autores fueron los 5 miembros del Comando Madrid de ETA. Junto a Inés del Río Prada, e Inmaculada Noble Goicoechea, el comando estaba integrado por José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz y Esteban Nieto. Con esta nueva condena sobre ellos ya pesan casi 12.000 años de cárcel. En Francia, el dirigente de ETA, Juan Lorenzo Lassa Michelena, alias Chiquierdi, compareció hoy ante la justicia para responder a una nueva petición de extradición del gobierno español. 4ª extradición solicitada por el atentado contra el general Esquivias, que los tribunales franceses resolverán tras las fiestas navideñas. El responsable de los comandos legales de ETA se podría convertir así en el primer extraditado de los 5 máximos dirigentes de la organización terrorista en el país vecino. En Madrid, mientras tanto, debe ser juzgado el próximo jueves José Antonio López Ruiz, alias Cubati, acusado del asesinato de Joyes. Su defensor, Iñaki Esnaola, diputado de HB, ha declarado que no acudirá a ningún juicio que le obligue a viajar a Madrid. El Parlamento Vasco tiene un nuevo presidente, el nacionalista Joseba Leizaola. Hoy se constituyó la Cámara Vasca con los diputados elegidos el 28 de octubre. La atención está en la futura composición del nuevo gobierno autónomo. El lehendakari en funciones, José Antonio Ardanza, no descarta ninguna posibilidad. Joseba Leizaola, del PNV, ha sido hoy elegido presidente del Parlamento Vasco en la sesión constitutiva celebrada en la Cámara de Vitoria. Los votos de su partido, junto con los de Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra y el Partido Popular, le han permitido salir elegido en la primera votación. Los parlamentarios de HB, entre los que se encontraba José María Elosúa, procesado por su presunta participación en el pago del rescate de Emiliano Revilla, han abandonado el Parlamento antes de que finalizase la sesión. Pero la atención ha estado centrada en las negociaciones para formar gobierno, después de que ayer se dieran por rotas las conversaciones entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. El Partido Nacionalista Vasco iniciará ahora una ronda con el resto de partidos. El lehendakari en funciones, José Antonio Ardanza, no ha querido descartar ninguna combinación e incluso ha dejado abierta la posibilidad de que los socialistas participen en el Ejecutivo vasco en esta legislatura, aunque ha puntualizado que ya en otras condiciones. Por su parte, el secretario general del PSE, Ramón Jáuregui, ha dicho que los socialistas asumen su pase a la oposición y ha asegurado que ve pocas posibilidades de que participen en una segunda ronda de conversaciones, porque sus posiciones están claras y porque eso sería una maniobra envolvente. Jáuregui ha afirmado que el acuerdo no ha sido posible porque en el PNV ha triunfado el sector de los que prefieren un gobierno nacionalista. Tarek Aziz debe hablar antes con Bush. Gianni De Michelis, este señor, ministro italiano de Asuntos Exteriores, no recibirá al iraquí Tarek Aziz si este no viaja antes a los Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Bush. Así lo han decidido hoy los 12 miembros de la Comunidad Europea. De Michelis habría recibido a Tarek Aziz en nombre de toda la comunidad por asumir los italianos este trimestre la presidencia comunitaria. Irak ha anulado el viaje previsto de su ministro de Asuntos Exteriores a Washington, pero mantenía la agenda europea de Tarek Aziz. La Comunidad Europea anula, pues, la entrevista de Aziz y de Michelis, según ha explicado varios de sus portavoces, para no dar la impresión de que europeos y norteamericanos tienen posiciones diferentes sobre el tema del Golfo.
Irak y los Estados Unidos están forzados al diálogo o, si este falla, a la guerra. Aparentemente, Saddam Hussein concentra ahora sus esfuerzos diplomáticos en retrasar, por un medio u otro, la fecha del ultimátum para ganar tiempo mientras moviliza a sus reservistas. Lo mismo han hecho hoy Estados Unidos y Gran Bretaña, que han llamado a filas a cientos de médicos que serán destinados al Golfo. Egipto también ha informado de un nuevo refuerzo de su dispositivo militar en la zona. George Bush, que ha mostrado su satisfacción por el apoyo europeo, ha dicho que todo sigue como estaba hace 2 semanas cuando propuso el diálogo con Irak. También ha llamado la atención sobre el hecho de que todas las iniciativas internacionales de mediación, incluida la última del presidente argelino Chadli Benjedid, han fracasado. Saddam Hussein ha declarado que no tiene sentido que su ministro de Exteriores viaje a Washington para recibir una orden, ni tampoco recibir a James Baker para escuchar el texto de las resoluciones de la ONU. Pero todas estas filigranas dialécticas y las discusiones sobre fechas para entrevistas decisivas no parecen disminuir la importancia de lo que François Mitterrand llamara a principios de la crisis la lógica de la guerra. Habrá nuevas universidades privadas en España. Hoy ha quedado abierto el camino para su creación y ya hay 5 proyectos que esperan la autorización definitiva. El texto del decreto que regulará la creación de estos centros ha sido aprobado esta mañana por el Pleno del Consejo de Universidades y Javier Solana, ministro de Educación, a quien ven, ha explicado las normas que regularán las universidades privadas. Tendrán que impartir como mínimo 8 titulaciones. Se exigirán garantías económicas para su funcionamiento. Cada aula tendrá por lo menos 1 metro cuadrado por alumno y los profesores que trabajen en centros públicos no podrán trabajar en los privados. Este hombre, Umberto Eco, conocido por obras como El nombre de la rosa o El péndulo de Foucault y sus ensayos sobre cultura de masas, ha sido nombrado hoy doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. El escenario fue el antiguo Paraninfo de la Complutense. Allí, el escritor italiano recibió los atributos que simbolizan este título, primero que recibe de una universidad española. En su discurso de investidura habló de la situación actual de la universidad y su relación con los medios de comunicación. También se refirió a la desaparición del libro como objeto de transmisión del saber y el regreso a la cultura de los signos de la mano de la informática. Umberto Eco, calificado como profesor ejemplar, fue despedido en la universidad al son del Gaudeamus Igitur. Marruecos ha vivido hoy una tensa calma mientras gobierno y oposición intercambian acusaciones en el Parlamento. El gobierno del monarca alauita ha emprendido acciones legales contra los dirigentes sindicales y algunos periódicos de oposición. El primer ministro, Laraki, habla en el Parlamento de una huelga explotada por agitadores y de la ya conocida conspiración de países extranjeros. La oposición exige responsabilidades políticas y una comisión de investigación sobre los dramáticos sucesos de estos días. Una comisión independiente y sin la presencia de ministros, como se ha apresurado a proponer el gobierno. En la calle, mientras tanto, una fuerte vigilancia policial asegura la calma. Este era hoy el aspecto de las calles de Fez, donde en un principio se iba a celebrar la anunciada cumbre hispano-marroquí. La cumbre se celebrará, así lo ha confirmado hoy el presidente del gobierno en el Congreso del gobierno español, pero será Rabat el escenario. Por primera vez se ha entregado voluntariamente a las autoridades colombianas para ser juzgado un jefe del narcotráfico, miembro importante del llamado grupo de los extraditables. Se trata de Fabio Ochoa Vázquez, uno de los jefes del cártel de Medellín y reclamado por la justicia de Estados Unidos. Fabio Ochoa se ha entregado, ahí lo tienen en una foto de archivo, se ha entregado inmediatamente después de hacerse públicas las nuevas disposiciones del gobierno de Colombia, disposiciones que anulan la posibilidad de extradición para los narcotraficantes que se entreguen voluntariamente y confiesen sus delitos. Fabio Ochoa integra junto a sus hermanos Jorge Luis y Juan David el célebre Clan Ochoa. Su entrega voluntaria se produjo en la finca La Vitrina, propiedad de su familia, en presencia de una comisión de la Dirección de Instrucción Criminal de Colombia. El nuevo decreto del gobierno colombiano rebaja hasta en una tercera parte las penas de los narcos que confiesen voluntariamente sus delitos. Los representantes de 6 repúblicas soviéticas han anunciado ya que no suscribirán el nuevo tratado de la Unión. Los nacionalismos están distorsionando los debates del Congreso de los Diputados del Pueblo, aunque Gorbachov cuenta con el respaldo necesario para sacar adelante sus propuestas.
El rechazo de la moción de censura planteada contra Gorbachov ha sido la prueba, pero al margen de los votos, el líder soviético debe convencer. En improvisada rueda de prensa se ha quejado de la falta de participación del pueblo y ha ahuyentado fantasmas dictatoriales, aunque ha reiterado que un sistema presidencial fuerte es el único camino para salvar la democracia. Precisamente para salvarla, Gorbachov ha anunciado 2 referéndum, uno sobre la propiedad privada de la tierra y otro sobre el polémico Tratado de la Unión. Hoy abandonaron el pleno los diputados moldavos. El representante de Estonia rechazó también el referéndum porque dice el pueblo no fue consultado cuando Estonia fue incorporada a la URSS. En total, son ya 6 las repúblicas que rechazan una consulta que, de todas formas, se llevará a cabo con o sin el visto bueno de los parlamentos nacionales. Gorbachov hoy se mostraba optimista. Ninguna de las repúblicas, dice, querrá separarse de una federación renovada. Y ahora en punto de vista las carreteras, las autovías y el Plan Nacional de Carreteras. Entre ayer y hoy han entrado en servicio otros 100 kilómetros de autovías que suponen, según las cifras del MOPU, casi 20.000 millones de pesetas de inversión. Sobre la marcha del plan vamos a hablar ahora en punto de vista con el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela. Con él vamos a hablar también sobre la construcción de nuevas autopistas de peaje o sobre los accidentes en los edificios construidos con vigas de cemento aluminoso. Sáenz Cosculluela en el estudio de Diario Noche. Bien, señor ministro, pues todo llega, incluso una inauguración como esa que estamos viendo. Creo que estaban todavía en las últimas faenas para inaugurar este tramo, ¿no? Es en Andalucía. Esto es cerca de Sevilla. Cerca de Sevilla. Es uno de los tramos que se han inaugurado estos días, que es época delante de las vacaciones, buena época para inaugurar carreteras y sin duda ninguna es una noticia siempre bienvenida. Esto es la misma zona, ¿no? Exactamente, la Luisiana. La Luisiana. Ya se puede ir de Madrid a Sevilla en autovía. ¿Cuánto porcentaje de la carretera? Pues un 82% aproximadamente. Estas imágenes son de hoy mismo, son de Sevilla, ¿verdad? Este es el nuevo puente que es ferroviario y para vehículos a la vez, que cruza el Guadalquivir en una zona urbana que está muy castigada por el tráfico. Es un magnífico puente levadizo. Sí. Ha sido hoy mismo cuando se ha hecho esta prueba de carga con el tren, o es ya la inauguración Es real, la inauguración, ¿no? Han inaugurado los maquinistas de la Renfe. Señor ministro, hasta este momento, ¿qué porcentaje hay en servicio del plan de carreteras que va a entrar en vigor en el año 92? En servicio tenemos un 50-55%, unos 1.700 kilómetros de los 3.500. Hemos puesto en servicio este año unos 800 kilómetros y el año que viene pondremos en servicio del orden de otros 800 kilómetros para terminar el Plan General de Carreteras con arreglo al calendario previsto. ¿Que va con arreglo al calendario? ¿Ha habido algún retraso en relación con las dificultades presupuestarias de una situación que todos hemos notado que era diferente? Lo único que se va a retrasar algunos meses son las ampliaciones al Plan de Carreteras. Lo que estaba previsto en el plan se cumplirá tal y como habíamos previsto. Porque no ha sido su ministerio el que más ha notado una posible recesión, digo el Plan General de Carreteras, sino algunos accesos a ciudades, ¿no? No hemos tenido un castigo presupuestario, aunque lógicamente el ministro de Obras Públicas siempre aspira a tener más presupuesto cada año, pero no me han tratado mal. Tampoco se está entendiendo mal con el señor Fraga, ¿no? Le vemos últimamente, bueno, acelerar bien el proceso de autovías con Galicia. ¿Ha sido difícil ese acuerdo o no? Ha sido complicado, pero yo creo que un acuerdo afortunado para que Galicia supere, después de las inversiones que estamos haciendo en esta fase, supere su desigualdad territorial, conectando por autovía las dos principales capitales, La Coruña y Vigo, con la meseta. Señor ministro, se vuelve a hablar, aunque en este es un momento de apretar en inauguraciones y en ejecuciones de autovías, se vuelve a hablar de las autopistas como otra alternativa, ¿no? En este momento ustedes han dado vía libre. El gobierno ha dicho sí, puede haber autopistas aunque estemos haciendo autovías. ¿Es así? Más que como una alternativa, como una inversión complementaria. Es decir, una inversión privada que complementa las fuertes inversiones públicas. No nos oponemos a que el sector privado participe en la creación de infraestructuras que complementen en ciertos corredores las que crea el Estado. ¿Y por qué en este momento sí? ¿Por qué se ha tardado tanto en esta decisión? ¿Por qué han querido dar antes la oferta de la autovía La también? autovía era fundamental y prioritaria, pero la decisión de convocar estas autopistas de peaje privadas se tomó hace año y medio. Lo que pasa es que la elaboración de los estudios informativos requiere mucho tiempo. Y dígame por dónde va. No, primero, ¿cuáles son los corredores, como usted le llama técnicamente,
que son más, en este momento, más necesarios? Madrid hacia el Valle del Ebro, aunque va a tener una autovía que entrará en servicio los próximos días en un 92%. Valle del Ebro no es Zaragoza, es... cerca de Zaragoza. Cerca. Combinamos con la salida a Francia y con el acceso a Zaragoza, Madrid-Burgos, la Costa del Sol y Alicante-Cartagena. Y también en Galicia unimos los dos tramos de autopista que actualmente existen entre La Coruña y Santiago y entre Pontevedra y Vigo. El Gobierno ha dicho en este momento, esos son los corredores, ¿y en qué fase lo ha puesto en este momento este asunto de las... Está hecha ya la información pública en algunos de estas opciones de autopistas, en otras a punto de terminarse el periodo de alegaciones, es decir, que para la primavera creo que tendremos resueltos todos los obstáculos administrativos y legales. Y luego puede ser, en la fase de concurso, que haya personas, empresas que quieran o no. Puede haberlas o puede no haberlas. Yo deseo que las haya, como es lógico. ¿Desea el Gobierno que las haya? Sin duda. ¿Y tiene alguna prioridad en alguno de estos corredores? Yo creo que el Madrid, Valle del Ebro y Zaragoza es, y junto con la Costa del Sol, las dos más prioritarias. Alicante-Cartagena es muy importante, es una zona turística también, y Madrid-Burgos. Después del 92, ¿hay una nueva fase de carreteras o ya nos hemos quedado tranquilos y ya tenemos autovías donde hay que tenerlas? No, vamos a tener el sistema radial y algunos ejes horizontales muy bien dotados, con unas potentísimas autovías, con unos 3.600 kilómetros de autovía y 1.800 de autopistas de peaje, más los que ahora saquemos a concurso público. Pero hace falta tratar en régimen de autovía los itinerarios verticales, la Ruta de la Plata, Galicia, la costa del Cantábrico, llegar desde Sompor a Zaragoza y Valencia y a Zaragoza, Teruel, Cuenca y Ciudad Real, es decir, crear ejes verticales en la península. Un asunto que me gustaría comentarle porque ha sido actualidad y sigue siéndolo, creo. Se han caído algunas casas porque fueron construidas en su momento con un denominado cemento aluminoso, que aunque es legal y es bueno, no sirve para... Era más caro que era el más caro, sí, convencional. Y creo que se utilizaba porque era más rápido, se hacían las casas mucho fragua antes. muy rápidamente, con una dureza muy grande, pero tiene unas condiciones de operación muy especiales. Y sobre todo, en determinadas condiciones de humedad y temperatura, ese cemento sufre un desgaste con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Las casas se han caído, hay lógica preocupación, muchísimas personas que pueden decir, mi casa fue construida más o menos en aquella época, más o menos por esta constructora y me puede ocurrir lo mismo, que se me venga la casa abajo. Ustedes han tomado una determinación de hacer un análisis, ¿en qué condiciones? Hemos convenido, tanto con la Comunidad Canaria como con la Generalidad de Cataluña, un análisis exhaustivo de cuántas casas pudieron utilizar ese tipo de cemento. Yo creo que fueron